Hola, mi nombre es Vanessa, estamos en Aranda Formación y hoy os voy a enseñar a elaborar diferentes formas de huevo. Ahora vamos a hacer lo que ya denominamos tortilla natural, la denominamos así en hostelería, pero todos en casa la conocéis con el nombre de tortilla francesa. La diferencia es que la vamos a hacer un poquito más estrecha para que entre en el bocadillo. En hostelería no está muy bien visto cuando comemos un bocadillo la tortilla que vuela, esa que se sale por los lados. No queda muy bien, aunque a veces nos hacen un engaño y nos ponen esa tortilla que vuela para que parezca que hay mucha más tortilla, pero no es verdad. Yo os voy a enseñar cómo dejarla metida en un bocadillo para que no vuele, un tamañito estrecho, ¿vale? ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Pues huevos frescos, un poco de sal, pimienta, aceite. Vamos a tener una sartén para cocinar y un bol y varilla para batir. Empezamos con los huevos. Sencillo, es un plato muy fácil de elaborar y lo único que se me ha sorprendido es el nombre. Batimos. Tiene que estar bien batido, bien integrado. Le ponemos un poquito de sal al gusto, un poquito de pimienta recién molida, siempre sabe mucho mejor. Y si quisiésemos guarnecer nuestra tortilla natural, ¿qué quiere decir guarnecer? Añadir una guarnición, rellenarla de atún, de jamón de york, jamón serrano, bueno, lo que nos gusta, un poquito de chorizo. Bueno, pues lo echaríamos aquí y batiríamos con ello. Pero de momento lo vamos a hacer sencillo. Una vez que tenemos todo batido y bien mezclado, daremos calor a nuestra sartén y un poquito de aceite. Es muy importante para esta elaboración que la sartén sea una sartén antiadherente. Ya sé que en casa tenemos sartenes que movemos, que rayamos. Una de las formas de mantener una sartén antiadherente es que a la hora de fregarla no le demos con un estropajo de fibra que raya, o con una esponja o con un estropajo que no raya. Y así podemos mantener la sartén como la veis, perfecta. También es importante no utilizar utensilios metálicos, que podría ser madera, que no está permitida en hostelería, pero yo sé que en casa la utilizamos, o bien una lengua de silicona. Entonces ponemos la sartén a calentar, un poquito de aceite. Como veis, no hay que abusar, es un poquito, no hace falta ni que cubra la base ni nada, que coja un poquito de calor. Y aquí viene la parte un poquito más compleja, que es, volvemos a batir y añadimos bien los huevos y vamos a empezarla a cuajar. Mirad, para cuajarla hay mil formas. Alguien dice, no, pues la podemos mover, la dejamos que haga costra. Bueno, en este caso vais a hacerla de diferentes maneras. Una que os recomiendo es echar la tortilla hacia adelante. Como si fuese un crepe o una arepa, la vamos doblando poco a poco. ¿Qué pasa? Como tenemos mucho líquido, la podemos volver. Y otra vez se vuelve a cuajar y vamos envolviéndola. Lo mismo me da acá para allá que del frente para hacia nosotros. Es lo mismo. ¿Que queremos una vez que está así un poquito ya que veis que empieza a cuajar? Pues la empezamos a enrollar. Vamos doblándola sin miedo, poco a poco, y ahí la acercamos bien al fuego para que veáis que se pueda cuajar. Es importante lo que os decía de la sartén, veis, no queda nada porque la sartén está bien conservada y tiene perfectamente su antiadherente. Y una vez que la tenemos así, la volvemos a doblar. Ahora ya el punto de la tortilla. Ya sabéis que hay gente que le gusta que esté más pasada, gente que esté menos pasada. Es importante que una tortilla esté jugosa. De lo contrario, los sabores no se aprecian igual. Y una vez que ya la tenemos, si queréis, la podemos voltear completamente. Se me va a resistir, ¿eh? No. ¿Veis? Perfectamente. Y una vez que ya la tenemos, pararemos nuestro fuego. Si la queréis cuajar más, la dejáis un poquito más. Y la ponemos bien en el plato. Es aquí el platito y la añadimos perfectamente. Como veis, la tortilla siempre nos engaña, queda muy esponjosa y cuando la echáis en el plato se empieza a bajar. Bueno, los trucos de la tortilla. Y ahora ya veis que es estrecha para que entre perfectamente en un bocadillo. Si la queremos meter en una baguette, la tendremos que enrollar un poquito más, pero esta queda perfecta, no sobresale y cuando abrimos el bocadillo realmente hay tortilla, no nos están engañando. Gracias.